Bueno, estamos en vivo acá en el canal de Crypto Bernie. Les doy la bienvenida nuevamente, como siempre. Les agradecería que me regalen un like, se suscriban al canal, como siempre, y empecemos rápidamente a ver cómo está el mercado de las criptomonedas. Acá tenemos la gráfica de XRP, pero empecemos antes con CoinMarketCap, a ver cómo está el mundo cripto. Estamos en 2.3 trillones en términos en inglés, eso es equivalente a 2.3 billones de pesos, de dólares en términos en español. Bitcoin ha bajado más o menos un 0.39% en las últimas 24 horas. Tiene una tendencia ahí como muy suave, tampoco es que haya bajado tanto, está incluso recuperándose en la última hora, está medio plano. Y fíjense que en los últimos 7 días, a pesar de la volatilidad, estamos 1.34% abajo nada más, a pesar de esos grandes impulsos arriba y abajo. Por el lado de XRP, que es la otra moneda que seguimos constantemente acá en el canal, 1.41%, $1.41, estamos 0.14% abajo, pero esto sí es un bajonazo de 3.73% en rojo. ¿Eso por qué? Porque durante el fin de semana pasado hubo un incremento grande y tocó, si no sé mal, el dólar 64, y lo cual ha sido llamativo en todo sentido. Ese $1.64 lo retrocedió muy rápidamente, hubo muchos vendedores, mejor dicho, mientras que había ballenas comprando, había ballenas vendiendo. Eso fue fuerte el movimiento y todo para abajo. BNB, pues ha bajado unos 65% en las últimas 24 horas, $606 cada BNB. Solana, estamos en $81. Es increíble, Solana ha estado por encima de los $200 en muy poco tiempo, ha bajado todo esto. Esperamos que se recupere, obviamente. Estamos viendo a Cardano en 0.27, ayer estaba en 0.29, y hay Hyperliquid en 28.45, también ha bajado 2% en las últimas 24 horas. Dura la caída, fuerte, no me gusta mucho este movimiento. Stellar, miren a Stellar, casi 4% abajo en las últimas 24 horas, que estamos en 15 centavos con 95. Esto es fuerte. World Liberty Financial USD, ahí está acumulando cada vez más y más y más. Está muy lejos, muy por encima de lo que tiene RLUSD, que yo hubiera pensado que tenía más potencial de subida, de aumentar el minteo de RLUSD, pero pues acá World Liberty Financial ha subido durísimo. Claro, esto está vinculado a la familia Trump, mientras que Edera está en los 9 centavos con 74, está ahí también 2.88 abajo. Entonces, el mercado, como vemos, está muy rojo. Estamos en el índice, en el punto 11, Extreme Fear, extremo miedo, dudas. No está bien el mercado, y vamos a ver cómo está el mapa de calor de Bitcoin para poder continuar y después mirar los análisis técnicos. Tenemos también, ya les muestro, a ver si nos muestra bien. Listo, acá estamos. Este es el mapa de calor. Estos son las últimas 24 horas. Sí, señor, últimas 24 horas para Bitcoin. El mapa de calor nos muestra un piso aquí abajo en los 65.786, un nivel fuerte. Y arriba veríamos este otro nivel, que son los 67.484. Estamos ahí con hartas compras, una zona de liquidaciones, que sería este mapa de calor acá entre este y este. Estamos hablando entre los 67.700, 67.400. Más arriba nos encontramos con un mapa bien amarillito que nos muestra el calor fuerte en los 68.854. Este mapa de calor lo consiguen en coinglass.com para el que quiera investigar un poquito más. Ahora, pasemos rápido al calendario económico. Vamos a ver cómo estamos y vamos a ver qué comentarios van dejando. Vayan dejando un comentario. Buenos días. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Cómo va todo, Pedro Andrés? Un abrazo grande y gracias por estar acá. Gracias por estar oyendo, como siempre. Entonces, ¿qué es lo que está pasando y cuál es el secreto que moverá el precio de XRP? Ahorita lo vamos a ver con los datos del índice manufacturero de la Fed. Este índice debería salir en poco tiempo. Estamos en 40 minutos, deberíamos estar recibiendo este dato, igual que las nuevas peticiones de subsidio de desempleo, que ese es el dato que para mí es más importante.
con una previsión de 223.000 contra un 227.000. Este dato es el que le va a indicar a la Fed qué tanto debería mover las tasas, cómo debería plantearlo para el próximo mes de marzo. Ese dato es importantísimo. Bueno, ahora entonces pasemos al mundo del trading, análisis técnico. Ya vimos cómo vamos. Bueno, ayer estábamos viendo este nivel aquí arriba del dólar 46, que estaba ligeramente rompiéndolo. Claro, lo rompió y les dije que si rompía los dólar 44 se podía ir bien abajo, lo cual está sucediendo. El siguiente soporte es este de acá, que estamos viendo un dólar 39, este de acá, dólar 39.5 más o menos. Ese es un soporte según este Fibonacci que tengo marcado acá. Y fíjense que estamos viendo los últimos 15 minutos. Si nos alejamos a las 4 horas, que sería el marco de tiempo más relevante para analizar los mercados antes de ir uno al detalle. Vamos a agrandar un poquito la gráfica, a alejarnos un poco para poderlo ver. Aquí estamos viendo este nivel del dólar 39.5, que puede ser un soporte, un soporte, un piso, que si lo rompe se iría hacia el dólar 32, pero yo creo que como vemos el mercado pues podría ser, y podríamos entrar a comprar o alistar compras en dólar 33 si esto sucede. Estamos listos, nada más sino listos para entrar a comprar en estos niveles del dólar 33. En este punto, yo no me metería en un corto todavía, a menos que referencie que este dólar 39 va a ser un nivel que lo rompa y que se sostenga y que corrija completamente. Entre el dólar 39 y el dólar 33 serían los niveles para XRP para operar. Acá, como les digo, estamos en la pantalla de Bitunix, que es uno de los patrocinadores del canal. Los invito a que utilicen el link de referidos para abrir su cuenta y empezar a operar. Hay una cantidad de bonos y además beneficios para todos los operadores. Miren, vamos a ver a Bitcoin. Bitcoin está en 66.541 en este momento. Vamos a abrir la pantalla de Bitcoin. Un saludito también para, me está saludando el profe John Leudo. ¿Cómo va? Ciertamente lateral en el mercado, pero bien para operar con cautela. De acuerdo. Acá, pues, igual que lo que siempre ha dicho el profe, que está siempre pendiente de lo que yo estoy haciendo, y yo estoy pendiente de lo que él hace. Él es un súper analista técnico. Me parece interesante ver las posiciones diversas y estamos con cautela, con poquito apalancamiento. Les pido el favor, tengan mucho cuidado, y si van a estar apalancados, háganlo con menores cantidades. Acá estamos viendo entonces que rompió este nivel. Este nivel eran los 68.148. Qué pena que no tengo bien las gafas. 68.148 lo rompió, y seguramente si se marca y se mantiene ahí, vamos a ver que esto se vuelve una resistencia y más bien tiraremos hacia abajo, hacia los 59.000. Acuérdense, lo he hablado en el canal, estamos esperando tocar los $50.000 para Bitcoin. Es que uno empieza a mirar de lejos, empieza a esperar a ver cuándo lo va a tocar, y muchas veces pues la gente se anticipa, o los grandes jugadores se anticipan con grandes flujos de dinero para no permitir que esto suceda. Entonces, si ustedes quieren irse a largo plazo, pues no se paren en 50.000, párense en 51.000, $52.000 en la compra, o empiecen a comprar acá, que era lo que yo les decía en el último video, que por debajo de los $65.000 son niveles de compra, por debajo de los 60.000 son niveles de compra, de acumulación, de esperar hacia el futuro. Y esto pues va referenciado, como le digo siempre, Bitcoin es el gran movedor del mercado y el que nos va a liderar hacia dónde comprar y dónde vender. Acuérdense que nada de esto es asesoría financiera, son puras especulaciones, son puro análisis del mercado, vamos viendo lo que va pasando sin ningún afán. Alejandro Q, ¿cómo vas? Buen día. Vamos a ver, vamos a mostrar acá el mensaje de Alejandro. Acá lo dejamos. Buen día, Bernie. Se aprueba la ley Clarity este año. A XRP explota. Saludos de Argentina. Pues miren, yo personalmente creo que la ley Clarity la van a terminar aprobando. No sé si lo que se ajuste dentro de la ley Clarity va a ser beneficioso para todos, porque hay muchas cosas que
pues pareciera que es una guerra de billeteras entre los bancos, entre el sector cripto, no sé. Los demócratas han sido, espérense un segundo, trato de quitar el mensaje de nuevo. Los demócratas han sido muy a favor del tema de ir en contra, de afectar y de apoyar los bancos, mientras que los republicanos han sido más abiertos hacia permitir que las criptomonedas se consoliden, después de, sobre todo, de que el doctor Donald Trump autorizó ese proceso de irse con toda a favor de las cripto. Entonces, en el momento en el que siga ganando adeptos el tema cripto, que Trump pues, no tenga problemas con diferentes temas que ha tenido durante todo el tiempo. Prefiero no hablar mucho de política, pero acá son puros pesos y contrapesos en el Congreso que tienen que consolidarse para poder autorizar que la ley Clarity vaya muy a favor. Acuérdense lo que pasó con Brian Armstrong en Coinbase, el director de Coinbase, que pues bueno, afectó bastante el mercado. Entonces, por hoy, entonces miren, les dejo niveles para Bitcoin. Vengan a ver, busquemos los niveles que tengo acá, que me provee uno de los proveedores de datos que tengo yo y que de señales, que además lo comparto constantemente en el canal de Crypto Bernie, del Telegram. Ya les digo cuáles son los niveles. Vamos a hablar de niveles para XRP hoy. Vamos a verlos. Acá los tengo, el análisis me pone para el día de hoy de niveles de BT Markets, que me comparte esta información. Lo ven con un piso en el dólar 36.78. Estamos con una resistencia que posiblemente la pueda romper en dólar 47.88, según lo que dicen ellos. Y arriba de eso el dólar 56, el dólar 50.64. Hacia abajo tenemos un nivel del dólar 34 y el dólar 31 para XRP, para el que quiera irse al detalle de XRP. En cuanto a Bitcoin, les voy a dar niveles de Bitcoin según este análisis que me comparte la gente de BT Markets, que hacen este análisis. La verdad, la fuente es Trading Central, y ellos ven niveles también positivos al alza. Lo que pasa es que yo estoy viendo que esto va a ser una consolidación en este nivel y después sí debería rebotar. Pero este nivel puede ser alrededor de los 60.000. Yo personalmente pues creo que va a romper los niveles hacia abajo, que son los 64.510. El primer nivel hacia abajo serían los 65.620, después 64.510 y el siguiente nivel serían los 63.680, para después rebotar e irse hacia los 68.700 y 69.600. Estos niveles los voy a compartir en el Telegram para el que quiera verlos, en el grupo de Telegram de señales. Y Alejandro Q acá me está preguntando que cuándo vamos a tener otro en vivo con Hernán Coronel y con Fran. Pues dame un tiempito, quiero extraer nuevamente a Brodax, voy a volver a traer a Bersani y a Vandel. Son en inglés, yo sé, y seguro voy a convencer a Edo Farina para que me acompañe un día acá en el canal. La otra que quiero que nos acompañe es Catalina, que es otra excelente latina que habla de cripto. Vamos a ver si la convencemos. Bueno, por hoy los dejo. Acá están los niveles que les dejo. Los 60.000 obviamente es un nivel fuerte y psicológico para Bitcoin. Y por hoy nos vemos. Cuídense y tengan un excelente día. ¿Cuál es el secreto antes de irnos? El secreto que moverá el precio, la ley Clarity. La ley Clarity es, como dice acá mi amigo Alejandro, la ley Clarity es la que va a dar toda la tranquilidad y el futuro para que XRP, Bitcoin, XLM, todas las monedas tengan una regulación sólida en los Estados Unidos. Nos vemos en la próxima. Ahí está. La ley Clarity, ese es el secreto. Chao.